En este segundo bloque vamos a seguir en diálogo con lo ya expuesto con respecto a lo que refiere a sujeto, yo, discurso, interdiscurso, olvidos, este sujeto sujetado al orden del decir de lo que puede y debe ser dicho. Estas conversaciones teóricas tienen que ver con los postulados por Michel Pechet y Otiés Rebus. En este bloque vamos a analizar lo que es el preconstruido como noción pechetiana hacia un clivaje a las heterogeneidades enunciativas propuesta por Otiés Rebus. Según Pechet, el concepto de preconstruido, es decir, un enunciado simple extraído de discursos anteriores y cuyas condiciones de producción han sido borradas de manera inconsciente por el sujeto enunciador, es decir, que al ser preconstruido, el enunciado no es responsabilidad del sujeto enunciador en la enunciación actual, sino que se encuentra como un objeto del discurso, preexistente al actual. Este efecto de preconstruido consistía en un desfasaje, en una decalage, en virtud del cual un elemento irrumpe en un enunciado como si hubiese sido pensado antes en otra parte independientemente. Esto produce un efecto de evidencia que convierte al enunciado nominalizado en algo de ser susceptible de ser cuestionado. Sin embargo, mediante el análisis materialista del interdiscurso, es posible analizar las formas solapadas de la introducción de la voz ajenas y de otro discurso como modos de reproducción de los mismos. Pero para ello, la noción de heterogeneidad mostrada en la línea de este estudio materialista sostenida por Otiés Rebus nos traerá gran aporte potencial a este análisis. Lo preconstruido, es decir, las construcciones anteriores, exteriores al enunciado, lo que está construido en y por el enunciado, se presenta en un andamiaje desde lo ya dado y su efecto consiste, por ello, en un desfasaje, en una decalage. Entonces, siguiendo este lineamiento teórico con respecto a las heterogeneidades mostradas y las heterogeneidades constitutivas en el discurso, es potencial analizarla en cuanto, siguiendo esta misma línea de nociones, cuenta que las formas lingüísticas discursivo-textuales alteran la imagen de un mensaje monológico, homogéneo, de ese yo que veníamos analizando como dueño de su decir, como consciente y estable, y que vulneraron de manera irreversible las evidencias narcisistas del sujeto fuente y dueño de su decir, sin referencia a las teorías que proponen la operación de salvataje del sujeto expuesta por Wentz. Se expone a continuación una mirada sobre la complejidad enunciativa que inscribe al otro en el hilo del discurso. Jacqueline Otiés introdujo los conceptos por los cuales hace referencia a los discursos efectos discursivos formados por el interdiscurso. Distingue dos conjuntos de formas. Por un lado, las heterogeneidades constitutivas, las cuales no se encuentran marcadas en la superficie del discurso, es decir, las que sufren un proceso de fusión con los discursos y las formaciones discursivas que las solapan y que además emplean discursos como producto del interdiscurso. Y por otro lado, las heterogeneidades marcadas como formas lingüísticas que representan modos diversos de negociación del sujeto enunciativo con la heterogeneidad constitutiva de su discurso. Es decir, las heterogeneidades constitutivas responden a los procesos reales de constitución de un discurso y las heterogeneidades mostradas están ligadas a los procesos de representación de dicha constitución en la superficie enunciativa. Entonces, siguiendo este lineamiento, es necesario entender a forma analítica, en vistas de un discurso, de un texto, analizar que las formas de la heterogeneidad mostrada están ligadas a la representación de la superficie enunciativa como una costura visible, que inscriben al otro en el tejido mismo del discurso. En este sentido, las formas marcadas remiten a citas, discursos directos, comillas, glosas, entre otras formas. Y las no marcadas, que no está mostrado en el discurso como ser los indirectos, la ironía, el pastiche, la imitación, entre otras. Y con respecto a la heterogeneidad constitutiva, equivaldría a la noción de interdiscurso, una maquinaria estructural ignorada por el sujeto,
Cabe destacar que esta noción deja atrás la ilusión que sostiene al sujeto como fuente del sentido y constituye como soporte y efecto del interdiscurso a este sujeto. Para Autier-Rebus, la paradoja del término heterogeneidad constitutiva se constituye en el desconocimiento de esta una representación de la enunciación que, por ilusoria, es una protección necesaria para que se pueda mantener un discurso. Las formas de la heterogeneidad mostrada y las formas de la heterogeneidad constitutiva representan dos planos distintos pero solidarios entre sí. En palabras de Autier-Rebus, no se trata de asimilar uno al otro ni de imaginar la relación simple de imagen, traducción, proyección de una en la otra. Esta correspondencia directa está prohibida. A partir de esta cláusula e irreductibilidad manifiesta de la heterogeneidad, es posible plantear una revisión en los términos analíticos de estas nociones que propone Autier-Rebus, ya que en la presente propuesta de formas de ver y analizar, se observan huellas y trazos de otros textos o discursos que no se presentan, por ejemplo, en la forma de la heterogeneidad mostrada. Es decir, cuando en un discurso que podemos hacer una regularidad con otros y no está marcado a una distancia corta o a una distancia larga, esa heterogeneidad se manifiesta de otra manera. ¿Qué quiere decir? Que no aparece de manera explícita, pero que a su vez está produciendo efecto. Entonces, en este sentido, cabe profundizar esta frontera, estos bordes entre las heterogeneidades habitadas en un discurso, no solo a nivel analítico, desde la forma de entender y comprender un discurso, sino en una práctica concreta como analista del discurso. Otro de los problemas fronterizos que se presentan en la negociación obligada de lo no marcado con la heterogeneidad constitutiva, en una zona indecisa que alude a un inconveniente cuando un discurso se reconoce sin marcas a otro discurso. En este punto se considera a las formas de la heterogeneidad mostradas no marcadas como interpretables, como dadas a reconocimiento, y Autier aclara que pasando este umbral se aborda en el discurso otro discurso presente y no representado, susceptible de ser identificado por las huellas de lo ya dicho y no señalado por las marcas de la heterogeneidad mostrada. Entonces, para cerrar estas ideas sobre lo preconstruido, ese simple enunciado que tiene una consecuencia en una cadena, que está articulado en el discurso desde una posición de heterogeneidades habitadas como voces o como preconstruido o discurso otro, para Autier es inevitable que las palabras son siempre las palabras de los otros, lo que permite la representación de los otros en el discurso. Las palabras no tienen características de neutralidad, sino que se encuentran habitadas, ocupadas, atravesadas. Es aquí en donde interviene el exterior constitutivo, el de lo ya dicho, de lo que inevitablemente está hecho el tejido mismo del discurso. Entonces, bajo esta teoría materialista del discurso, bajo los preceptos y conceptos y nociones, tanto de Piaget como Autier, pudimos involucrarnos en esta noción materialista del discurso en sus formas de comprender no solo al discurso, al sujeto, al decir, sino también a la constitución analítica de cómo poder emprender un análisis de esta visión muy lejana a la cuestión idealista que comprende al sujeto como fuente y dueño de su decir en los preceptos, por ejemplo, de Benveniste, Bakhtin, Menguenot, y también estas concepciones de la imagen de sí, del ethos en Amosí. Esta corriente se diferencia y marca una posición totalmente diferente sobre el sujeto y el decir. Entonces, estas son las concepciones de la teoría materialista que vamos a ir descubriendo y precisando en otros autores, como ser, por ejemplo, la materialidad del silencio en Orlandi, la cuestión de la autoría en Gallo, en Solange Gallo desde Brasil, y también ir pasando por las facetas de esta materialidad, ¿no? El significante del discurso que siempre se eleva y puede
posicionar un análisis diferente sobre su especificidad, que requiere no solo la aglomeración de términos como si fuese que se reproduce el punto de vista del hablante, sino como ir a contrapelo de lo que un texto declara, lo que un texto se filia, sino ver las condiciones de producción de ese enunciado, las condiciones de existencia y de qué discurso habita en un discurso producido en el presente. Muchas gracias.